Pues nada, creemos que estamos grabando, entonces vamos a comenzar. Lo primero es que ya sabéis que empezamos otro bloque, otro gran bloque, lo que sería la parte segunda de este curso de formación cristiana, tal como está en los materiales que estamos usando de la Conferencia Episcopal Española, y es la parte que se titula enteramente La síntesis de la fe. Profesión de fe y credo. Ese es el gran bloque que vamos a iniciar ahora, que es la parte segunda. La parte primera, que acabamos el mes pasado, era la palabra de Dios, acoger a Dios que revela su misterio en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues esta segunda parte, que es la síntesis de la fe, la profesión de fe y el credo, tiene dos bloques grandes. El primero que vamos a empezar ahora es más corto, son solo 3 temas. El bloque lleva por título La razón de nuestra esperanza, el tema de la relación entre fe y razón. Son los temas 26, 27 y 28. Y luego el bloque sexto, que es el más desarrollado, que es la fe de la Iglesia, el credo, creer en el misterio cristiano, y está en 3 partes. La primera parte, creo en Dios Padre, temas 29-31. La segunda, creo en Jesucristo, temas 32-36. Y la tercera, creo en el Espíritu Santo, 37-40. Por eso está claro el título, ¿no? Es decir, es la síntesis de la fe, profesión de fe y credo. Esto es lo que vamos a abordar en esta parte segunda del curso de formación cristiana, ¿no? Este es el bloque quinto, por lo tanto, es un poquito, digamos, como introductorio o con temas más bien para entrar dentro de todo lo que sería después ya el credo, todos los artículos de la fe, todos los artículos del credo. Los temas de este bloque quinto son este de hoy, el número 26, lleva por título Las filosofías de la vida actual. Los seres humanos buscan dar sentido a sus vidas. El 27 sería la palabra de Dios que ilumina esa búsqueda religiosa de salvación y de sentido, la relación razón y revelación. Y el 28, la fe como respuesta a la revelación de Dios, es decir, la profesión de la fe en la Iglesia y en el cristianismo, ¿no? Bueno, pues ese es el bloque que vamos a iniciar con este tema 26, que lleva por título eso, las filosofías de la vida actual y la sabiduría cristiana, y subtítulo, los seres humanos buscan dar sentido a sus vidas. El tema, yo creo que el título ya nos sitúa sobre qué vamos a abordar. Las filosofías de la vida actual está tomado en sentido amplio, como veremos después, ¿no? No vamos a hacer un análisis, digamos, de las corrientes filosóficas, sino en el sentido amplio lo que significa una filosofía de la vida, es decir, una orientación, un estilo, una clave, ¿no? Y su conexión con la sabiduría humana, es decir, qué conexión hay entre lo que las búsquedas que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo, porque el hombre es un ser que busca sentido a la vida, y qué relación tiene eso con la sabiduría cristiana, con el destilado de lo que es nuestra fe, ¿no? Por eso el subtítulo es Los seres humanos buscan dar sentido a sus vidas. Parece que eso es una característica del corazón humano, ¿no? Es decir, nuestro corazón parece que tiene como un interno deseo de buscar sentido, es decir, vivir diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera se vive dignamente, ¿no? Y, bueno, pues ese es un poquito el tema a grandes rasgos desde el título. Una breve introducción, simplemente así, es decir, ¿qué pretendemos? Es profundizar en este hecho, que el hombre se encuentra inmerso desde el comienzo de la humanidad en esa búsqueda incansable de dar sentido a la vida, ¿no? Es decir, esa búsqueda, nosotros los creyentes, la leemos, la interpretamos como que ha sido depositada por Dios en nuestro corazón, es decir, que forma parte, digamos, como de nuestro ADN, de nuestro disco duro, ¿no? Es decir,
Dios al crearnos, nosotros creemos que Dios es el creador, ha puesto esa inquietud en el corazón de buscar, ¿no? De buscar el sentido de la vida, ¿no? Y más allá de lo que podamos ir encontrando en nuestras búsquedas y dando respuesta, Dios nos sale al encuentro con su revelación. Esta es nuestra percepción, nuestra lectura sobre el fenómeno de las búsquedas humanas, ¿no? Queremos preguntarnos, en el fondo, ¿qué se entiende por sentido de la vida? ¿Eh? ¿Qué es eso del sentido de la vida? ¿Qué es eh, esa inquietud, esa búsqueda, ese run run que hay dentro de nuestra existencia y que a veces aflora de manera más clara, más nítida, otras veces está un poquito, digamos, ahí en sordina? Hay épocas en la vida en que eso se pone más acuciante, por ejemplo, en las crisis existenciales, en los momentos cumbres de la vida o en las situaciones, digamos, de choque, de encrucijada, de puntos álgidos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? El sentido de la vida. ¿Qué es ese para qué de una existencia? ¿Qué dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la finalidad? Todas esas cuestiones que parece que están dentro de nosotros, nos inquietan, nos cuestionan, nos preocupan en el corazón del hombre desde toda la humanidad, ¿no? Pues bien, esa búsqueda es la pregunta fundamental de las filosofías y también el interrogante central de todas las religiones. Es decir, las filosofías en el fondo tienden o intentan dar respuesta a esto, al sentido, al porqué, a la finalidad de la existencia, y las religiones también son una oferta de sentido sobre el porqué de la vida, el para qué de la vida, el fin de la vida, el qué hay más allá de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta búsqueda universal, para nosotros desde una lectura creyente, creemos que está como precedida. Dios nos precede, nos está, sale al encuentro de esa inquietud que tiene el hombre y pide aquella respuesta fundamental que llamamos fe, ¿no? Es decir, entre el deseo y la búsqueda del hombre y Dios que sale al encuentro sería ese diálogo, de la búsqueda y de la salida del Señor a encontrarnos, y ahí estaría el diálogo que de nuestra parte supone la fe, ¿no? La fe como inicio o punto de partida para ese diálogo de amistad entre Dios y el hombre, que en el fondo es lo que nosotros queremos vivir, ¿no? Bueno, pues hecha la introducción, no es un tema especialmente complicado, nos podríamos detener mucho más o menos, depende un poco también de lo, pero es, digamos, como un tema introductorio para todo el bloque, ¿no? Vamos a verlo, como veis ahí en los folios, en puntos no muy largos. El primero es sentidos parciales de la vida, algunas filosofías o concepciones de la vida actual, que es el punto más desarrollado, el hombre como misterio, enigma o problema, y por último, el misterio del hombre a la luz del misterio de Dios, ¿no? Que sería como la perspectiva creyente desde nuestra visión, ¿no? Vamos con lo primero, los sentidos parciales de la vida. Creo que es un dato, digamos, comúnmente aceptado, que las preguntas fundamentales han estado desde siempre presentes en el corazón del hombre. Es decir, las preguntas sobre la necesidad del sentido, de encontrar sentido, han brotado en distintas partes de la Tierra, en distintos momentos, marcados por culturas diferentes. Es decir, esas preguntas no son solo, digamos, occidentales, no son solo asiáticas, no son solo de la modernidad, son del primer momento de la historia, etcétera. Cuando el hombre las ha formulado, hay como un punto común, ¿no? Hay como unas que se repiten comúnmente, ¿no? Sería, por ejemplo, ¿quién soy yo? Es decir, es una de las preguntas básicas en algún momento de la vida, ¿no? Yo exactamente quién soy yo, quién es el hombre, qué es el hombre, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el origen de mi vida, cuál es el destino final, por qué existe el mal, por qué existe el dolor, por qué existe el sufrimiento, por qué existe la muerte. ¿Hay algo más que esta vida? ¿Nos cabe esperar algo que no? Es decir, esos son como
mundo de cuestiones, de interrogantes que están en el fondo del corazón humano, ¿no? Desde el comienzo de ser humanos y en épocas diferentes, en culturas distintas, etcétera, ¿no? Y de la respuesta que uno va dando a tales preguntas depende la orientación que se da a la existencia y la orientación que se da a la vida, ¿no? Tal como yo me responda, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿qué es el hombre? Y digo, bueno, pues el hombre es simplemente un ser de necesidades y hay que cubrirlas, pues ya está. Me preocuparé por buscar alimento, algo para cubrirme y tal, y se acabó, ¿no? Sí, porque si el hombre no es más que eso, o es una pasión inútil, que dice algún filósofo en algún momento de la existencia, o es un ser solo económico, etcétera, ¿no? Según cómo sea mi concepción y la respuesta que dé a esa pregunta, también así será la orientación de mi existencia, de la vida mía, del colectivo en el que viva, de la cultura en la que esté, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las respuestas individuales se suman también a lo que es la conciencia común, digamos, el caldo que en cada momento en el que se cuece la vida social de las personas, de los grupos, de las colectividades, de las familias, ¿no? Parece que es claro que al comienzo del siglo XXI se ha dado como un cambio, se habla de un cambio de época, se habla de un cambio fundamental, etcétera, ¿no? Los grandes ideales o los grandes valores que pudieron funcionar en otros momentos de la historia de la humanidad, que tenían que ver con eso, las grandes causas, los grandes relatos, los grandes valores, eh, por ejemplo, la justicia eh, para todos y la libertad para todos, el progreso como una esperanza de futuro mejor, la autenticidad, etcétera, parece que en el comienzo del siglo XXI han quedado como convertidas en palabras vacías o al menos no movilizan el vivir práctico de muchísima gente, ¿no? Es decir, hoy más bien se habla de los pequeños relatos, de las pequeñas verdades parciales, del fragmento, etcétera. Entonces, lo que parece dominar en este momento es más formas de sentido de la vida fragmentarias, parciales, particulares, especialmente vertidas sobre el individuo, que no constituyen ya algo así como esa fuerza o que movilizaría a todo un pueblo, a toda una época, a toda una sociedad, ¿no? O que no movilizaría a los recursos de todos un conjunto de población para ponerse a luchar sobre ella o por ello, para conseguirlo, pensando en el conjunto, ¿no? Es decir, este es un giro, un cambio que sí se ha percibido en el siglo XXI, ¿no? Es decir, de aquellos grandes movimientos, de las grandes causas, de las grandes utopías, de los grandes valores, se ha pasado más bien a los pequeños relatos, fragmentos, concepciones más individuales, más particulares, etcétera, ¿no? Esta es una percepción de la sociedad, ¿no? Vamos a pasar ahora al punto segundo, que habla de algunas filosofías o concepciones de la vida actual. Y vamos a, como decíamos en la introducción, a acercarnos un poquito a qué es esto del sentido de la vida, ¿no? O de la filosofía de la vida. En su sentido estricto o en sentido más propio, filosofía es esa reflexión ordenada y articulada sobre las causas y la finalidad de la existencia, de las cosas, de la historia, etcétera, ¿no? Sería una reflexión fundamentada, ordenada sobre los fundamentos de la realidad, del saber, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llama filosofía. Y sabemos que a lo largo de la historia ha habido determinadas escuelas filosóficas, ¿no? Es decir, pero de lo que estamos hablando aquí no es propiamente de ese sentido estricto, sino de un sentido más amplio, más general, ¿no? Es lo que llamaríamos el modo con que uno se toma la vida.
¿eh? Es decir, por eso decimos, a veces la palabra filosofía ya se ha tomado para todo, ¿no? La filosofía del juego, la filosofía del deporte, bueno, pues en ese sentido más genérico hablamos de la filosofía de la vida como el sentido de la vida, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modo con el que yo me tomo la vida? ¿Eh? ¿Cuál es mi planteamiento vital? ¿Eh? Ese sería, ¿no? Todos llevamos, en el fondo, un enfoque de la vida. ¿Eh? Todos. Todos tenemos como un presupuesto, unos presupuestos, más o menos fundamentados, dependiendo si hemos reflexionado mucho o no, si le hemos dado muchas vueltas al coco y al corazón o no, puede ser más o menos explícito. Hay gente que nunca, digamos, ha llegado a fondo de plantearse la vida, a lo mejor ha pasado 40 años de su existencia sin hacerse una gran pregunta sobre si tiene sentido lo que hago. ¿Eh? ¿No? Ha vivido, sin más. Bueno, ha pasado la vida, pim, 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 pim. O resulta que no, que hay gente que a lo mejor a los 20 años ya empezó a decir, pero bueno, esto que estoy haciendo me llena, no me llena, qué sentido tiene, voy a seguir trabajando, esto es una mierda, esto ¿para qué? Vamos a vivir 4 días, yo qué sé, es decir, pero todos en el fondo funcionamos desde una precomprensión, desde unos presupuestos de lo que llamaríamos pues, un enfoque vital, ¿no? Un planteamiento vital, sea más o menos tematizado, más o menos reflexionado o más o menos consciente. Y como os decía antes, yo creo que hay momentos vitales, digamos, donde nos aprieta el zapato, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, por poner hablar un poco de mi vida, ¿no? Yo noté que a los 40 años me apretaba la vida, ¿no? Entonces tuve que plantearme, decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy viviendo? Ya, por supuesto que ya era fraile, sacerdote y tal, pero hay un momento ahí como dices, bueno, ¿y lo que estoy haciendo? Tengo cuentas pendientes de mi pasado, cosas no hiladas, hay piezas sueltas, cómo quiero vivir, qué sentido le quiero dar, etcétera, ¿no? O yo qué sé, los que estáis casados o así, a veces una crisis matrimonial pone patas arriba a la vida, ¿no? Decían que aquel que salió a comprar ducados y no volvió, ¿no? Decir, bueno, pues porque parece que la vida le dio vuelta y, bueno, pues ya fue a hacerse otro planteamiento de vida, ¿no? Situaciones dramáticas, una pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente serio, también puede poner en planteamiento, ¿no? Es decir, bueno, lo que he estado haciendo hasta ahora, todo lo que cómo estoy trabajando, en lo que estoy trabajando, cómo estoy viviendo, en lo que estoy viviendo, merece la pena, tiene sentido, quiero mantenerlo, no, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ahí iría un poquito el tema del sentido de la vida, que está al fondo, ¿no? Al fondo, ¿no? A partir del siglo XVIII especialmente, se puso mucho el énfasis en la liberación del hombre, ¿no? Bien por medio de la razón, por medio de la ciencia, por medio de la técnica, a través de la acción social o política, y si analizamos, pues se fueron dando sucesivas revoluciones sociales, técnicas, políticas, y fue quedando como una asignatura pendiente, que es todo el tema de la finalidad del poder que el hombre ha ido adquiriendo a través de la razón, de la ciencia, de la técnica. Entonces, ¿qué hace con el poder? ¿Qué uso le da? ¿Qué relación establece con el poder? Eso es un tema que está ahí, digamos, como pendiente, ¿no? Es decir, muy bien, tenemos la posibilidad tenemos los medios técnicos, los recursos, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué medida? ¿Desde qué principios? ¿Desde qué planteamientos? ¿En virtud de qué razón? Etcétera, ¿no? La modernidad ha empujado a esa emancipación que en el fondo deja también al hombre todavía eh, a merced de su autonomía y de su libertad, pero que no ha acabado de llenar de sentido y de
ofrecerle o permitirle encontrar su propio fin, el para qué final, de acuerdo a cuanto anida en el corazón del hombre, ¿no? Es decir, eso se nota en que los síntomas de crisis y de sinsentido que hay en nuestra cultura actual, ¿no? Es decir, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el tema de la insatisfacción vital, el tema de la altísima tasa de suicidios, en gente adulta y en gente joven. En mi país, en este momento, en España, ha crecido enormemente. Incluso hablan de niños ya, es decir, ya no de jóvenes, sino de edades muy tempranas, ¿no? De tema de suicidio. Todo eso son como indicios que hablan de que el sentido de la vida, es verdad que hemos conseguido progresos técnicos grandes, es verdad que el hombre ha sabido emanciparse de muchos condicionamientos, pero todo ese progreso, todas esas revoluciones técnicas, científicas, políticas, sociales, le han dado al ser humano, digamos, las razones fundamentales para vivir, le han abierto el horizonte, le han dado sentido a la finalidad por la que vive, lucha, se esfuerza, madruga, suda y pelea. Ese es un poquito el interrogante, ¿no? Es decir, otro planteamiento también, si esto era más digamos, un poquito más atrás en el tiempo, desde lo que se llama la posmodernidad, aparecen todos esos otros planteamientos de la muerte de Dios y el renacer de los dioses, de los dioses, ¿no? En los últimos siglos se ha difundido unas formas de pensar o unas filosofías de la vida que niegan o prescinden de Dios, que son algo así lo que llaman los estudiosos los ateísmos humanistas, ¿no? Que dicen estar en función del valor solo del hombre, pero que en el fondo plantean todavía esta serie de interrogantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, algunos de los lemas que se usan en estos planteamientos filosóficos de sentido de la vida, se habla de sí a la religión, pero no a Dios, o se habla sí del pluralismo, pero no a la verdad absoluta. Es decir, todo eso ha hecho que lleguemos a un caldo de cultivo de la cultura actual, donde, como os decía en la introducción, se prima el planteamiento del individuo, la fuerza en el presente, en el hoy, en la libertad individual, en la búsqueda inmediata de la felicidad, en los fragmentos de disfrute, en las verdades parciales, ¿no? No una verdad absoluta que orienta toda la vida, sino en aquellas, digamos, que yo puedo ir haciendo en mi menú, ¿no? Es decir, una verdad que encaja en el menú vital que yo tengo, ¿no? Es decir, está primando una orientación más bien hedonista, por supuesto consumista, esto ya desde hace bastantes siglos se está imponiendo, de talante egoísta también en la vida, ¿no? Y hay como unas tendencias peligrosas de adicción, ¿no? Por ejemplo, a la satisfacción inmediata del placer o del orgullo, etcétera, ¿no? Todo este tema de las adicciones también es un tema muy para tomarlo en cuenta, ¿no? Para analizarlo, ¿no? Incluso temas de educación actual, ¿no? Es decir, en las familias, en la escuela, en la educación reglada, etcétera, ¿no? Es un tema que hay que abordar, ¿no? O que se está abordando, ¿no? Es decir, en el fondo, parece que el planteamiento que se hizo de liberación de lo que parecía que era negativo, de condicionamientos, de dogmatismos, de control, etcétera, esa liberación de algo negativo no nos ha traído todavía, o de la manera, digamos, que sería digna de la persona, a esa libertad para, ¿no? Es decir, el tema de la finalidad de la vida, del sentido de la vida, todavía está un poquito, digamos, con dificultad. Es decir,
por el para qué de nuestra libertad sigue siendo problemático, ¿eh? Libres para, solo para el disfrute, libres solo para el consumo, libres solo para la satisfacción inmediata del deseo, libres solo para mi verdad particular, libres solo, etcétera, ¿no? Es decir, digamos que por ahí hay todavía un campo que está con dificultad y con problematicidad, ¿no? Si por un lado están eso, estos temas, digamos, de filosofías de la vida que tienen más en base de la reflexión tal, el tema también de las religiones, de las ofertas religiosas, también va en esta misma dirección, ¿no? Es decir, entre las concepciones de la vida, además de las filosofías, está todo el tema de las propuestas religiosas, ¿no? De las religiones. Y esto también es muy valioso y es bueno también tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos este tema de la relación entre sentido de la vida y fe, entre sentido de la vida, etcétera. Entre, en el fondo, ¿por qué? Pues porque podemos seguir afirmando, a pesar de todo lo que en algunos momentos algunas filosofías o algunos planteamientos em, sociales se hicieron en contra del tema religioso, pensando que era, digamos, como una etapa o una, sí, como una etapa inferior del desarrollo de la humanidad, ¿no? Es decir, eso esas teorías se vieron que no eran válidas, que no eran certeras, eran erróneas, ¿no? Es decir, el sentimiento religioso o la pregunta religiosa o la inquietud religiosa sigue presente. Las formas como se exprese, las formas como se manifieste o cómo se haga, cómo se plasme en conductas o en estructuras o en ritualidades o en doctrina, será diferente, ¿no? Pero el hombre es constitutivamente un ser que busca y que percibe que dentro de él hay algo más, ¿no? Y esa tendencia, esa inquietud por la trascendencia es una posibilidad que intuye el hombre para poder llegar en algún momento a desarrollar toda su capacidad humana y llegar a la plenitud como ser humano, ¿no? Es decir, en esa inquietud, las propuestas religiosas son diferentes respuestas ante esta necesidad de salvación que tiene el hombre, en esa lucha por encontrar sentido a la vida, en esa nostalgia de una plenitud que se atisba a veces en momentos de la existencia y que no siempre uno encuentra, ¿no? O que no se encuentra con facilidad, ¿no? Por eso, de una o de otra forma, todas las tradiciones religiosas han servido para que los seres humanos encuentren cuál es su lugar en el mundo, cuál es el sentido de su quehacer, de su vivir y también de su morir, de su caducidad, ¿no? Es decir, las respuestas de las distintas tradiciones religiosas, en el fondo, contribuyen a dar respuesta a esa búsqueda por el sentido de la vida, del quehacer, del vivir, del morir, etcétera, ¿no? De ahí la importancia, y esto sí que es verdad que a lo mejor en esta época se ha puesto más de relieve, del valor que tiene el diálogo interreligioso, ¿no? Porque todas las tradiciones religiosas en el fondo han sido eso, intentos de respuesta a esta inquietud, ¿no? Las filosofías han dado también su respuesta, parciales, por lo que vemos en este momento, se acentúa más todo el tema de las búsquedas o de las respuestas parciales, individualistas, fragmentarias, etcétera, ¿no? Las religiones, en el fondo, son respuestas globales, del sentido de la vida desde cada tradición religiosa. Por eso es bueno tenerlas en cuenta en el sentido de que en el diálogo interreligioso todos salimos ganando, desde la propia identidad, desde la propia conciencia, pero es un diálogo que siempre enriquece y que favorece
cuando las tradiciones religiosas se viven auténticamente, favorece el camino de la paz, de la justicia, de la fraternidad universal, etcétera, ¿no? No cuando se viven esas tradiciones religiosas como un fundamentalismo, ¿no? Es decir, en ese caso sabemos que es, digamos, como una desviación de la verdadera respuesta religiosa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta parte, que es como el resumen, sería estas tres claves. Una, el ser humano permanentemente tiene una inquietud de búsqueda del sentido de la vida, desde el comienzo de la humanidad, en todas las culturas, se formula de una manera o de otra. Esas búsquedas han ido apareciendo desde las claves de las filosofías de manera global, que son esas escuelas de planteamientos que tienen en el fondo, digamos, una línea, ¿eh? Además de esas que influyen en nuestra vida real y si no tenemos muy tematizado nuestro sentido de la vida, en el fondo seremos deudores de alguna de estas escuelas, ¿eh? Puede ser más materialista, menos materialista, más espiritualista, menos, más global, más comprensiva, etcétera. Pero, como decíamos, también cada uno, aunque no lo haya tematizado mucho, aunque no lo haya reflexionado mucho, vive como un determinado planteamiento vital. Es decir, yo tengo un sentido de la vida, si no me lo he hecho explícito, lo tengo implícito. Si no lo he elaborado, será el que he ido recibiendo de la enseñanza, de los medios de comunicación, de la educación recibida en el hogar, del planteamiento, si soy un creyente, que he ido recibiendo de la predicación constante de los ministros de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero todo eso nos va haciendo un planteamiento vital, una filosofía de la vida, para ir dando respuesta a esas preguntas fundamentales y básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene el vivir, el morir? ¿Qué me cabe esperar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y además de las filosofías que en este momento cultural que estamos viviendo tienen esas orientaciones más individualistas, hedonistas, parciales, fragmentarias, etcétera, está también las grandes tradiciones religiosas. Todas las religiones, en el fondo, han sido una respuesta en esa búsqueda de sentido para que el hombre pueda encontrar su lugar en la vida y el para qué vive, sufre y cuál es el sentido último del vivir y del morir, ¿no? Y ahora nos vamos acercando entonces un poquito al como el planteamiento ya final, para ponerlo en relación con lo que sería eso, la propuesta cristiana o la lectura cristiana que hacemos de todo este planteamiento que es global, que nos implica a todos, ¿no? A toda la humanidad. La fe cristiana interpreta todo este fenómeno, es decir, toda esta permanente, incesante búsqueda y todo ese proceso que en muchos momentos es de insatisfacción del ser humano, lo interpreta de qué manera. Le pone como una resonancia. Esas inquietudes que a veces no sabemos cómo formular, pues la reflexión creyente, la fe cristiana, le pone como voz y dice, bueno, esa inquietud, esa búsqueda, ¿eh? Es una sed de Dios, o es un deseo de Dios, o es una huella que Dios ha puesto en nuestro corazón para que permanezcamos abiertos, abiertos a esa trascendencia que para nosotros es personal, porque es Él, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y para que esa apertura nos lleve a encontrar por parte de Dios su oferta que satisfaga nuestro inquieto corazón. Y la fe cristiana tiene como esta inquietud, que el corazón humano no se satisfaga con algo menos que Dios. ¿eh? Esa sería. Algunas filosofías de la vida, pues bueno, te dicen, no, no, mire usted ande yo caliente ríase la gente, de lo que se trata aquí es de vivir más o menos bien, decentillamente y tal, y poco más. Bueno, pues ya está.
Es una manera de, digamos, de asumir la limitación o la precariedad de la vida, de no hacerse mucho, o un planteamiento más estoico o un planteamiento más materialista, ¿no? Aquí lo que se trata es de vivir, consumir, encontrar el mayor placer posible, el mayor bienestar y bueno, cuando nos toque caer como las hojas del árbol en otoño, pues caímos y ya está, formamos más humo para las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, pues lo que dice la fe cristiana o la interpretación creyente es el corazón del hombre tiene una inquietud. Eso lo puso ya Dios. Y eso es sed de Dios, es deseo de Dios, es huella de Dios, para que el hombre no se conforme con menos que Dios. ¿Eh? Ese sería un poquito, en un resumen muy apretado, lo que es. Es decir, ¿por qué? Porque sería bueno que percibiéramos cada vez con mayor nitidez que en el fondo el ser humano, el hombre, la mujer, somos un misterio. ¿Eh? Somos un misterio. Es decir, para nosotros mismos. Bastaría con que en algún momento de la vida nos hagamos esas preguntas fundamentales en profundidad, ¿no? Entonces, si dejamos que resuenen esas preguntas fundamentales y dejamos que resuenen en profundidad en nuestro corazón, percibimos que somos un misterio para nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué, aun sabiendo que tenemos que morir, no nos hacemos a la idea de tener que morir? No nos acostumbramos. No queda eso ahí como algo. Hay como una inquietud que dice, ¿eh? O por qué cada uno nos sentimos únicos, únicos, y a la vez necesitamos de los demás. Necesitamos convivir con otros, necesitamos abrirnos a otros, necesitamos dialogar, relacionarnos, entregarnos a otros, ¿no? O sea, sintiéndonos como únicos, diferentes de los animales, etcétera, etcétera. O por qué nos empeñamos en tantas cosas que parecen que no están a nuestro alcance. Decía un profesor mío, yo creo que os lo comenté aquí en algún tema, una expresión que a mí cuando nos la contó me dejó así un poco extrañado, pero después me pareció que era cierta, es decir, que nuestros deseos son más largos que nuestras manos. Es decir, ¿por qué tenemos como ese fondo de tener que ir o de parecer que necesitamos ir más allá, ¿no? De lo que podemos, de lo que conseguimos, de lo que abarcamos. Ese punto permanente de insatisfacción, ¿no? Es verdad que la satisfacción en la vida podemos conseguirla, pero queda siempre como ese rescoldo de decir, bueno, pero esto es todo, no hay como en mí una inquietud mayor, no hay como un anhelo más grande, no hay como algo que todavía no está, no acabo de sentirlo, de vivirlo, de tenerlo, de que me embargue. Bueno, pues esos serían los indicios para poder decir que el ser humano es un misterio para él mismo. ¿Eh? Otros planteamientos dicen que no les gusta el tema de entender al hombre como un misterio y han querido verlo como un problema. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, si yo soy un problema, de lo que se trata es de buscar una solución, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha puesto a veces el acento en la confianza en la ciencia, en la técnica, etcétera, ¿no? Es decir, si es un problema de salud, vamos a investigar para llegar a dominar esta enfermedad. Si lo de, etcétera. Es decir, es verdad que hay problemas en la vida, hay problemas de todo tipo, familiares, afectivos, económicos, laborales, de salud, y tenemos muchas veces que luchar, a veces duramente para resolverlos, pero no es solo un problema el hombre. Es decir, hay bastantes necesidades que el hombre ha podido encontrar solución, pero cuantas más soluciones técnicas vamos encontrando, se van suscitando también otros planteamientos y otros requerimientos y otras interpelaciones, por ejemplo, éticas, ¿no? Cuando se investiga con las
células madres, todo eso va dejando otra inquietud, ¿no? O cuando la medicina avanza y el progreso de una enfermedad tiene ya más recursos que tuvo, pero aún así van apareciendo, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahí hay como un desnivel entre lo que deseamos y lo que podemos conseguir y las respuestas que encontramos. Luego, no es solo un problema el hombre, ¿eh? Es más bien eso, una realidad que escapa del todo a su control, es decir, no tiene todo el control. Y por eso es mucho mejor, desde la perspectiva cristiana, entender el ser humano como un misterio que se abre a acoger algo que viniéndole a él y conectando especialmente con sus fibras más íntimas y más valiosas, le puede dar algún tipo de perspectiva y de respuesta existencial, ¿no? Que eso es lo que creemos, ¿no? El hombre es más que un conjunto de problemas inmediatos a resolver, ¿eh? Cuando a veces tomamos distancia sobre los problemas es cuando nos surge y percibimos con más nitidez la pregunta que nos constituye a cada uno como seres humanos, que nos constituye como misterios, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida en su conjunto desde el comienzo, desde el principio hasta el final, ¿eh? Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión, es decir, en el sentido global que puedo o no darle a mi existencia desde el comienzo hasta el final y que permite que vaya afrontando las situaciones, los conflictos, las encrucijadas, las preguntas y los problemas de otra manera, pero sabiendo que hay algo en mi constitución como persona que es un misterio, es decir, misterio que se abre a una posible oferta que me viene a complementar y que me viene a dar plenitud, misterio que se acoge, ¿no? Como venido de alguien que nos fundamenta, porque para el creyente sería eso, ¿no? Y esto es lo que corrobora el punto último, que es el misterio del hombre a la luz del misterio de Dios, ¿eh? Es decir, desde la perspectiva de nuestra fe creyente, desde nuestra perspectiva cristiana, necesitamos, en medio de la maraña de planteamientos, de filosofías de la vida que hay, de modos de entenderla, de modos de justificarla y de modos de orientarla, recuperar nuestro lugar en el mundo como criaturas de Dios, ¿eh? Como seres creados a su imagen y semejanza y por tanto destinados a la filiación divina. Es decir, el sentido de la vida desde la perspectiva cristiana solo se alcanza cuando descubrimos, acogemos, aceptamos y vivimos nuestra vocación fundamental, que es a ser nada menos que hijos de Dios, ¿eh? Nada menos. Como decía al principio de uno de estos puntos, que nuestro corazón no se conforme con nada menos que Dios, ¿eh? Este es nuestro planteamiento creyente, ¿no? Y así se entiende la libertad humana desde la verdad y como libertad para, ¿eh? ¿Para qué? Para el amor, es decir, la libertad para responder a Dios y a nuestros semejantes desde el amor, ¿no? Es el amor el que ha de llenar nuestra vida de sentido. Hablamos así del amor que es Dios, ¿no? Cito una cita preciosa de la Gaudium et Spes que merece la pena tenerla como referencia, ¿eh? Es del número 22, lo tenéis ahí en los folios. Dice así la Constitución Gaudium et Spes, que sabéis que es los gozos y esperanzas de la humanidad. Es, digamos, la constitución del Concilio Vaticano II en relación con la realidad humana, con el planteamiento de la misión de la Iglesia en el mundo, ¿no? Dice, en realidad, y aquí emplea el concepto que os decía antes de misterio para hablar de la persona, ¿eh? En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio
del Verbo encarnado, es decir, en Jesucristo. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, nuestro Señor. Cristo, que es el novísimo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre al mismo hombre y le hace patente su altísima vocación. ¿Cuál es esa que os decía? Es decir, nuestra altísima vocación, lo que nos dará el sentido de la vida es saber cada vez más conscientemente asumir, acoger y vivir que somos hijos de Dios. La filiación divina y por lo tanto como consecuencia la fraternidad humana son la altísima dignidad y vocación del ser humano desde la perspectiva cristiana, ¿no? Como creyentes, por tanto, disponemos de una sabiduría cristiana acerca de cómo enfocar, cómo entender y cómo vivir la vida. Esa sabiduría acerca de la dignidad de toda persona humana no siempre, ni en todo, va a coincidir con los planteamientos de la vida que imperan en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, con las distintas filosofías de la vida que imperan en nuestra sociedad. Lo expresa también de manera también con nitidez el Catecismo de la Iglesia Católica. Y os cito ahí en el folio, es el número 44 del Catecismo. Dice: el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Es decir, esa relación con Dios en el fondo es la que nos dará el pleno sentido a la vida. Y acaba citando del libro de las Confesiones de San Agustín, el folio, con esa frase ya yo creo que universalmente conocida, ¿no? Que dice: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Es la cita de San Agustín. Pues hasta aquí la exposición. Voy a hacer ahora el final de la grabación para que podamos establecer el diálogo.